Función valor absoluto. Se define en forma general la función valor absoluto de la siguiente manera. F de x es igual a por valor absoluto de x menos h más k. En la función valor absoluto podemos identificar los siguientes parámetros. El a o coeficiente que multiplica el valor absoluto, si es mayor a 0 o positivo, es decir, si hay un número acá positivo, las ramas son hacia arriba. Y si este número es negativo, las ramas o la forma de la función es hacia abajo. Recordemos que la forma de la función valor absoluto es forma de v. Vértice. El vértice es h, k. ¿Cómo obtenemos la parte h del vértice? Simplemente tomamos lo que está dentro del valor absoluto, x menos h, lo igualamos a 0 y despejamos x. Dominio de la función, en este caso el dominio de la función, para un valor absoluto son todos los números reales. El recorrido de la función depende de la forma que tenga la función. En este caso, si las ramas son hacia arriba, el recorrido de la función va a ser de la parte y del vértice hacia más infinito. Si la forma de la gráfica son como con las ramas hacia abajo, va a ser la parte y del vértice hacia menos infinito. A continuación desarrollaremos algunos ejemplos. En el ejemplo número 1 tenemos la función f de x es igual a valor absoluto de x. Por lo tanto, en base a este ejemplo iremos respondiendo cada una de nuestras preguntas. Se nos pide la forma de la función. Pues bien, como la función posee signo positivo fuera de ella, indica que las ramas de la función son hacia arriba. Existen de esta forma la gráfica. El vértice. El vértice, para poder obtener el vértice, debemos llevar nuestra función a la forma general como la hemos definido, es decir, f de x es igual a x menos h más k. Por lo tanto, vamos a definir esa forma. En este caso sería f de x, fuera de él hay un 1 neutro por x menos, como no hay nada sumando o restando dentro del valor absoluto, será 0, más, como tampoco hay nada sumando o restando fuera de él, también es 0. Por lo tanto, aquí podemos concluir que el vértice es 0 en h, o coeficiente 0 para el x y coeficiente 0 para la parte y del vértice. Recordemos que para obtener la parte x del vértice debemos tomar lo que está dentro del valor absoluto, es decir, x menos 0, y despejamos, lo igualamos a 0 y despejamos el x. Por eso que x vale 0 para nuestro ejemplo. Puntos de corte con el eje x. Muy bien, toda función generalmente tiene puntos de corte con el eje x y con el eje y. Para determinar puntos de corte con el eje x, lo que debemos hacer es simplemente, donde hay una f de x o y, colocamos un 0. Por lo tanto, en nuestra función, en vez de f de x, colocamos 0 igual a valor absoluto de x. Aquí podemos despejar el valor absoluto de x. Sabemos que en este caso va a ser 0. Por lo tanto, el punto de corte es el punto 0 en x, 0y. Punto de corte con el eje y. Hacemos el proceso inverso, es decir, donde hay una x, colocamos 0. Es decir, f de x, que es lo mismo que y, ¿cierto? Va a ser igual a valor absoluto de 0. Por lo tanto, el valor absoluto de 0 es 0. Por ende, y va a valer 0. Por lo tanto, nuestro punto de corte con el eje y será 0 en x, 0y. En este caso coinciden ambos puntos de corte. Dominio de la función. Recordemos que el dominio de la función en el valor absoluto son todos los números reales. El recorrido de la función, también recordemos que depende de la forma que tenga el valor absoluto. En este caso son las ramas hacia arriba. Por lo tanto, va a ser la parte y del vértice, en este caso 0, incluido, y como es con las ramas hacia arriba, hacia el más infinito. Este es el recorrido de la función. A continuación, dibujaremos una gráfica aproximada de cómo se comportaría nuestra función. Por lo tanto, vamos a hacer una gráfica, un eje cartesiano,
Esto más o menos acá, XY. Y ubicamos los puntos principales, vértice, 0, 0, puntos de corte con el eje X, 0, 0, coincide, punto de corte con el eje Y, también 0, 0 y coincide. Por tanto, como la gráfica de la función valor absoluto tiene forma de V y las ramas son hacia arriba, nuestra gráfica aproximada sería de esta manera. Pues bien, hemos desarrollado el ejemplo número 1. Ejemplo número 2. Tenemos la función f de x es igual a valor absoluto de x menos 1. Pues bien, comenzamos a ir respondiendo nuestros parámetros. Forma de la gráfica, 1 neutro que multiplica fuera del valor absoluto, positivo, por lo tanto ramas hacia arriba. Vértice, por lo tanto, para encontrar el vértice, primero llevamos la función a su forma general, que es esta acá. Es decir, f de x es igual. Fuera de ella hay un 1 por valor absoluto de x menos 1, más, en este caso no hay nada sumando afuera, por lo tanto sería 0. Por lo tanto aquí el vértice, la parte x del vértice, lo obtenemos de la siguiente manera. Tomamos lo que está dentro del valor absoluto, x menos 1, igualamos a 0, despejamos x y x vale 1. La parte y del vértice es todo lo que está afuera, en este caso sumando al valor absoluto, que es el 0. Por lo tanto el vértice es la parte x o coeficiente x es 1,0. Puntos de corte, eje x. Recordemos que para encontrar el punto de corte con el eje x debemos hacer f de x 0, es decir, f de x igual 0, por lo tanto sería 0 es igual a valor absoluto de x menos 1. Se trata de una ecuación de tipo valor absoluto, por lo tanto aquí lo que tenemos que hacer es simplemente, en este caso, despejar x, menos 1, igualamos a 0, en este caso positivo, puesto el 0 no tiene signo, por lo tanto simplemente despejamos x y x da 1. Es decir, nuestro punto de corte es el punto 1 en x y 0 en y, el cual también coincide con el vértice. Punto de corte con el eje y, hacemos lo opuesto, donde hay una x ponemos 0. Por lo tanto, en nuestra función, donde hay una x acá, colocaremos 0. Es decir, nos quedará f de x o y es igual a valor absoluto de 0 menos 1. Y es igual, 0 menos 1 es menos 1, el valor absoluto de menos 1 es 1. Por lo tanto, el punto de corte con el eje y es el punto 0x, 1y. Dominio de la función, recordemos, son todos los números reales para la función valor absoluto. Y el recorrido depende de la forma de la función, en este caso las ramas son hacia arriba. Por lo tanto, el recorrido viene siendo la parte y del vértice, en este caso 0. Y como las ramas, como mencionábamos, son hacia arriba, es decir, hacia el más infinito. Una gráfica aproximada, vamos a dibujarla por acá. Eje cartesiano. X, Y. Ubicamos los puntos principales, vértice, 1, 0. Más o menos por acá está el vértice. 1,0. Punto de corte con el eje X, también 1,0, coincide. Punto de corte con el eje Y, 0, 1, 0, 1 por ahí aproximadamente. Y posteriormente dibujamos nuestra gráfica en forma de V, que vendría siendo algo parecido a esto. Pues bien, hemos desarrollado el ejemplo número 2. Ejemplo 3. F de x es igual a menos x más 2 más 1. Forma la gráfica, en este caso tenemos un signo negativo fuera de él, por lo tanto las ramas son hacia abajo. Vértice, aplicamos el procedimiento, llevamos a la forma general, que ya en este caso ya está definida como forma general. Por lo tanto, simplemente calculamos la parte x del vértice, tomando lo que está dentro del valor absoluto, esto, x más 2, lo igualamos a 0, despejamos x, nos da menos 2. La parte y del vértice es lo que está afuera, en este caso 1. Por lo tanto, el vértice es el punto menos 2,1. Punto de corte con el eje x, hacemos f de x 0, es decir, 0 es igual a menos x más 2 más 1. Resolvemos la ecuación, dejamos el valor absoluto negativo, en este caso a este lado de la ecuación, nos queda x más 2 más 1. Igual a 1. Igual a 1. Resolvemos la ecuación en valor absoluto. Recordemos que una ecuación en valor absoluto se resuelve de la siguiente manera. Primero quitamos las barras de valor absoluto, x más 2,
lo igualamos primero al número positivo y después igualamos al negativo. Despejamos x en ambos casos, el primer x nos da menos 1 y el segundo x nos da menos 3. Por lo tanto tiene dos puntos de corte en el eje X, el punto de corte 1 que es el punto menos 1,0 y el otro punto es el menos 3,0 también. Punto de corte con el eje Y, hacemos lo opuesto, donde hay una X ponemos 0, es decir, f de X, que es lo mismo que Y, es igual a menos 0 más 2 más 1. Resolvemos la ecuación y es igual, menos nos da valor absoluto de 2 más 1, valor absoluto de 2 es 2, porque entonces queda menos 2 más 1 y el punto es menos 1. Es decir, el punto de corte con el eje Y será 0 en X y menos 1 en Y. Dominio de la función, todos los números reales. El recorrido de la función, en este caso depende de las ramas, es decir, como las ramas son hacia abajo, va a ser la parte Y del vértice, en este caso 1, y como las ramas son hacia abajo, menos infinito. Gráfica aproximada de la función, xy, ubicamos los puntos principales, vértice, menos 2 en X, 1 en Y, por aquí más o menos, está el vértice, punto de corte con el eje X, menos 1, 0, por aquí más o menos está el menos 1, 0, y punto de corte con el eje Y 3,0 que es más o menos por acá, menos 1. Punto de corte con el eje Y, menos 1 por ahí. Por lo tanto, nuestra gráfica aproximada es algo más o menos de esta manera. Pues bien, aquí hemos desarrollado el ejemplo número 3. Ejemplo 4. F de X es igual a valor absoluto de X menos 3 más 1. Forma la gráfica, positivo fuera de él, hacia arriba. O vértice, tomamos lo que está dentro del valor absoluto para determinar la parte X del vértice y despejamos X. Es decir, y la parte Y del vértice es todo lo que está fuera, en este caso 1. Por lo tanto, el vértice es el punto 3,1. Punto de corte con el eje X, hacemos f de x 0, es decir, 0 es igual a x menos 3 más 1, despejamos el valor absoluto, x menos 3 es igual a menos 1, pasa al otro lado, y como un valor absoluto nos entrega, siempre debe entregar un resultado positivo, en este caso nos entrega negativo, significa que no corta el eje X. Eje X. Punto de corte con el eje Y, hacemos x igual 0, es decir, nos queda igual a 0 menos 3 más 1, resolvemos la expresión, nos queda valor absoluto menos 3 más 1, valor absoluto menos 3, 3 más 1, nos da como resultado 4. Por lo tanto, el punto de corte es el punto 0x y 4 en Y. Dominio de la función, todos los números reales. Recorrido de la función, como las ramas son hacia arriba, por lo tanto hace la parte Y del vértice, en este caso 1, y la rama hacia arriba más infinito. Gráfica aproximada la vamos a hacer por acá. XY, puntos principales, vértice, 3, 1, 1, 2, 3, 1, aproximadamente por ahí. Y en este caso punto de corte con el eje X no posee y punto de corte con el eje Y es 0,4, más o menos por acá. Y nuestra gráfica aproximada tiene esta forma. Pues bien, aquí hemos desarrollado 4 ejemplos y hemos definido lo que es la función valor absoluto.